Bendiciones para todos, amados hermanos. Hoy, gracias al Eterno, vamos a analizar, a estudiar lo que es el Salmo 24. El Salmo 24 es una invitación a habitar en las moradas de Dios y permanecer en ellas. Lo voy a leer y vamos a comentarlo. Lo leo de la Reina Valera de 1960. Dice Salmo 24, Salmo de David. De por sí, ya aquí hay que hacer una parada técnica, porque en el hebreo no dice Salmo de David. Lo que dice es de David un salmo. ¿Cuál es la diferencia entre Salmo de David y de David un salmo? Dice la tradición judía que cuando David menciona su nombre primero, David, de David un salmo, significa que él compuso ese salmo y luego de componerlo y cantarlo, la presencia divina desciende sobre él. Esta es la primera vez que aparece en esta forma, porque en las veces anteriores salía un salmo de David. Es decir, que David compuso esos salmos ya estando inspirado por la presencia divina. Pero en este caso es al revés. Él lo escribe, él lo canta y luego desciende a la presencia divina. Por eso es que hay que analizar y entender un poco y entrar en profundidad los temas del hebreo, de la cultura judía. Voy a leer verso 1 y 2, dice: Del Eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Qué quiere dejar David dicho con esto? Que todo lo que existe es de Dios. Vemos en Génesis que Dios es el que crea todas las cosas y que pone al hombre como administrador de una parte de la creación. Todo lo que nosotros tenemos se lo debemos a Dios. Nuestra casa, las propiedades, todo, nuestra alma, se la debemos a Dios. El alimento que nosotros consumimos, se lo debemos a Dios. El alimento espiritual que nosotros consumimos, se lo debemos a Dios. Todo lo que existe es de Él y Él lo ha dado a la humanidad para que la humanidad administre y se goce en esas cosas. Éxodo 19:5 dice: Mía es toda la tierra. Deuteronomio 10:14 dice: He aquí, el Eterno tu Dios, del Eterno tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Todo lo que existe y lo que no existe, a Dios le pertenece. Entonces, cuando nosotros estemos, por ejemplo, comiendo en nuestra mesa, gozando de todo eso, tenemos que darle gracias a Dios. Cuando nosotros no le damos gracias a Dios y tomamos las cosas sin reconocer que Él es el autor de todas ellas, nosotros le estamos robando a Dios. Entonces, cuando tú comas, cuando tú te levantes, dale gracias a Dios. Porque todo lo que tenemos, tu alma, mi alma, nuestra alma es de Dios. Fíjense que Dios toma de la tierra que es de Él y a ese pedazo de barro le sopla hálito de vida. ¿Ese hálito de quién es? El alma que Dios insufla en nosotros, ¿de quién es? Es de Él. Y eso es una responsabilidad muy grande. Eso es una responsabilidad muy grande. Todo lo que nosotros tenemos, primero tenemos que agradecer
y reconocer que todo lo que existe es de Dios y que Él nos hace partícipe de ellos. Y que cuando nosotros nos reconocemos que todo lo que tenemos es de Él y lo usamos, nos convertimos en unos ladrones. Voy a leer versos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte del Eterno? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Fíjense que ahora David primero te dice, reconoce que todo lo creado es de Él y que tú estás aquí porque Él quiere y que Él es el que afirma todas las cosas y Él es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, ahora Él te dice, ¿quién subirá al monte del Eterno y quién habitará en su lugar santo? O sea, cuando tú analizas las Sagradas Escrituras, tú te das cuenta que Dios hizo la creación y que Él quiere vivir, compartir dentro de la creación. Evidentemente, ese compartir de Dios en la creación tiene ciertas limitantes. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que la creación. A Dios es ser más grande que la creación. La totalidad de su ser no puede habitar en ella. Pero sí nosotros vemos manifestaciones de Él en ella. Y por eso nosotros vemos a este Dios que interactúa con la creación y que interactúa con el ser humano. Porque Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo. Dios siempre ha querido habitar con los hombres. Repito, ese habitar de Dios con los hombres se da a través de varios mecanismos que Él mismo creó. Por ejemplo, David dice, ¿quién subirá al monte del Eterno? Recuérdense que Dios baja su trono al monte Sinaí y que Moisés sube. O sea, hay una parte que es de Dios y otra parte que es de los hombres. Esa interacción de Dios con los hombres tiene un punto de encuentro, que es el templo de Jerusalén. Cuando David se da cuenta que Dios quiere habitar con su creación, David se le gesta una idea, bueno, hay que construirle un templo a Dios, un punto de encuentro. Pero Dios le dice a David, yo no necesito eso, pero yo te voy a complacer. Pero no por ti, porque tú has derramado mucha sangre, sino por tu hijo Salomón. Entonces Salomón viene y construye el templo, pero fíjense que antes del templo estaba el tabernáculo. Y ese tabernáculo tenía ciertos componentes y cierta estructura. Y se trasladaba a donde quiera que el pueblo de Israel iba, porque Dios siempre ha querido habitar con los hombres. Pero ese habitar de los hombres, con los hombres, hay que contextualizarlo. Y por eso Dios le dice a Moisés, mira, prepara un arca, ponle querubines, construye una menorá, el candelabro de las 7 puntas, construye la mesa de la proposición, confecciona estas cortinas. Entonces ese tabernáculo es un punto de conexión de la eternidad con lo finito, de lo infinito con lo finito. Ese tabernáculo es una máquina especial que Dios crea para poder interactuar con el hombre. Y evidentemente para el hombre accesar a ella tiene que cumplir ciertas cosas, elementos rituales, pero también elementos internos del alma y de la conducta del ser humano. Y por eso se implantaron ciertas cosas de los sacrificios y se implantaron ciertas vestimentas y se eligió una tribu en especial para que se santificara con agua, ya lo hemos debatido en otros estudios. Está en la Torá, está en la ley de Moisés. Entonces, el hombre
aparte de cumplir con elementos rituales, también tiene que cumplir con elementos morales de su conducta. Y por eso dice David, ¿quién subirá al monte del Eterno y quién estaría en su lugar santo? O sea, Dios desciende a ese lugar santo y el hombre tiene que también ascender, elevarse espiritualmente para accesar a ese lugar santo. Y dice David, el limpio de manos y puro de corazón. Es decir, limpio de manos quiere decir sus acciones. Tiene que tener un accionar, tiene que tener una ética y una moral correcta. Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Este es el que puede habitar en las moradas de Dios. Aquel que tiene una purificación en el alma y en el físico. Por eso se instituyeron muchas cosas a los sacerdotes del orden levítico. Entonces, en ese sentir, David te dice, tú tienes que ascender, pero tú tienes que permanecer. O sea, hay que ascender espiritualmente, pero no basta con ascender espiritualmente, sino también que tú permanezcas, que tú seas constante en ese sentir, en actuar correctamente, en perseverar en lo que es de Dios. Por eso dice Yeshua HaMashiach, el que persevere hasta el final, ese será salvo. O sea, este camino es un camino de perseverancia. No nos podemos rendir, no nos podemos echar hacia atrás, no podemos dar pasos hacia atrás, no podemos quedarnos y regresar a lo que antiguamente éramos. No, es avanzando, es subiendo escalón tras escalón. Y eso es lo que David dice, actúa correctamente, sé sincero. Puro de corazón tiene que ver con una persona sincera. Y la recompensa de eso es, él recibirá bendición del Eterno y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, Selah. O sea, el que persevera en lo que es de Dios va a recibir bendición y va a recibir justicia y va a recibir salvación. Eso es lo que David te está diciendo aquí. Ahora, ¿qué pasó en muchas ocasiones con el pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel tenía el templo y esperamos que algún día nuevamente sea levantado por el Mesías. Tenía el templo y muchos de ellos, sus acciones eran malas e iba y se ocultaban en el templo. Tenían una apariencia de piedad, pero su corazón lo tenía podrido. Y eso le pasó en cierto tiempo a la generación, a unas generaciones del pueblo de Israel, del pueblo judío. Tenían actuaban como los más santos, los más puros, lo más esto, lo otro, pero estaban podridos. Pasó en el tiempo de Jeremías y pasó en el tiempo de Yeshua. Y muchos de ellos decían, Dios no va a destruir el templo, Dios esto, Dios lo otro, el templo esto, el templo lo otro. Y Dios le dice, mi hijo, está bien, el templo está ahí, no hay problema, pero si tú no te arrepientes, si tú no limpias tu corazón, si tus acciones no son buenas, el templo no te sirve de nada, los sacrificios no te sirven de nada. Si tú vas a Jeremías, Dios dice en Jeremías, capítulo 7, léase del 7 hasta el 34, léalo, pero lo voy a leer unos versos. Verso 1. Palabra del Eterno que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa del Eterno y proclama allí esta palabra y di, oí palabra del Eterno. Todo Judá, los que entráis por esta puerta para adorar al Eterno, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en la palabra de mentira diciendo, templo del Eterno, templo del Eterno, templo del Eterno es este. ¿Qué pasó? Y había unos falsos profetas que decían, no, tenemos el templo, tenemos el templo, tenemos el templo. Pero
El pueblo no vivía en santidad. El pueblo tenía sus caminos torcidos y creían que si iban al templo ya iban a resolver su problema. Idolatría, adulterio, fornicaciones, robos, homicidios. Y después creían que cuando iban al templo iban a resolver su asunto. No. Tan igual que la generación de los cristianos de hoy día. Que adulterio, robo, mentiras, roba diezmos, roba esto. Manipulaciones, muchos pastores, que el diezmo es esto, que si tú no le diezma, que viene la oruga, etc. Sí, ajá, perfecto, como tú quieras. Pero si tú no enderezas tu camino, no importa que tú des 80,000 millones de dólares de diezmo. Si tú, ay, que yo soy el pastor más santo, que yo soy el sacerdote, que yo soy el papa, que yo soy todo lo que tú quieras. Perfecto, que yo uso esta vestimenta, pero si tus caminos no son rectos, si tus caminos no son rectos, de nada vale la mejor iglesia, los mejores asientos, el mejor equipo de música, la mejor orquesta de alabanza, el mejor ministerio de alabanza, sí, porque quieren meterle un sueño a la gente con la música. Ay, que los mejores asientos, que mi pastor esto, que mi pastor otro, pero tú por el otro lado, cogiendo a tu esposa como un zambá, dándole trompa, maltratando a tus hijos, maltratando a tu vecino, mirando mujeres por ahí, acostándote con otras mujeres con tus ojos. Y que yo hablo mucha lengua, que yo hablo lenguas angelicales y que todo esto y que lo otro. Sí, tú puedes hablar toda la lengua que tú quieres, tú puedes tumbar toda la gente que tú quieres, tú puedes hacer todos los milagros que tú quieras, sí, pero si tú no enderezas tu camino, nada de eso te va a permitir a ti entrar en las moradas de Dios. Le pasó a Israel y ¿qué Dios hizo? Le destruyó el templo. 2 veces lo hizo. Porque no es el templo. Es que tú tienes que tener una ética y una moral y un amor por el prójimo y por Dios. Es que no son los sacrificios no son malos, pero cuando tú haces sacrificio con tu accionar malo, los sacrificios son en vano. Mi sacrificio es Yeshua y que yo cojo la sangre de Yeshua. Sí, tú puedes coger la sangre de Yeshua y todo lo que tú quieras, pero si tu accionar, si tu conducta no es buena, de nada vale eso. El que vive en el pecado, el que mora en el pecado, el que practica en el pecado, no recibe perdón. Hay una parte de que Dios hace de que quiere venir a morar con nosotros, pero hay otra parte que tú tienes que hacerla. Y si tú no haces esa parte, tú no puedes entrar a las moradas y compartir con Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Y por más conjuro mágico que tengan muchas iglesias protestantes, y por más batola de ropas y estatuas que tengan los católicos, y por más santos que muchos judíos quieran ser, y por más que oren, si tu accionar no es conforme a la voluntad de Dios, tú no entras. No entras. Verso 7 del Salmo 24. Alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Eterno, el fuerte y valiente, el Eterno, el poderoso en batalla. Alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Hay en Isaías y en el libro de Apocalipsis se habla de la llave de David. Yeshua tiene la llave de David, que cuando cierra una puerta nadie la puede abrir. Cuando abre una puerta nadie la puede cerrar. ¿Cuál es la llave de David? ¿Para qué es esa llave? Y estas puertas que se están aquí relatando en el Salmo 24, dice, alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas. La llave de David es reconocer a tu Dios como tu creador, como tu padre, que tú eres siervo de él, que tú le perteneces a él, que tú tienes una responsabilidad con Dios. Todos tenemos una responsabilidad con Dios. Esta alma que Dios ha puesto en nosotros, esta oportunidad que Dios nos da a nosotros, en este tiempo de tú venir a la tierra, eso es una responsabilidad. Tener parte del soplo divino de Dios en ti, eso es una responsabilidad.
Si tú no cumples, si tú no actúas rectamente, de manera correcta, con eso que Dios te ha dado tan precioso, la vida en esta época, y si te aferras a Él, la vida en el mundo venidero, o sea, el amor de Dios es tan grande que miren lo que hace con nosotros. Cuando Yeshua, es esa arca donde Dios habita. Yeshua es la menra de Dios, es la palabra de Dios, es ese logos. Y fíjense que ese logos de Dios habita y se viste de carne y desciende aquí a la tierra para traernos, para decirnos que Dios está aquí, nos ama y que tenemos que enderezar el camino. Dios habita en medio de nosotros. A través de Yeshua, en Jesús, Dios habita con nosotros. Ser discípulo de Yeshua es una responsabilidad muy grande, pero tiene una recompensa terrible. Y nosotros podemos, a través de Yeshua, accesar a esas moradas celestiales, porque Él tiene la llave de David. Él abre esas moradas. Cuando nosotros no podemos, porque nuestro accionar está débil en muchas áreas, Él completa lo que falta. Cuando tú estás en Él, cuando tú estás en Yeshua, tú puedes accesar a las moradas celestiales. Tú puedes accesar a ese tabernáculo celestial. Él lo abre, Él abre las puertas para que tú entres, pero hay una parte de ti que tiene que salir de ti. Hay algo en ti que tiene, o sea, hay una parte en todo este proceso que tiene que venir de ti. Si no hay arrepentimiento, si no hay un corazón genuino, esas puertas celestiales no se van a abrir. Alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Eterno de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Selah. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Dios Altísimo. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Dios Altísimo. ¿Cómo se abren esas puertas celestiales y cómo yo puedo permanecer en ellas? Con un corazón genuino, un accionar correcto, una conexión con Yeshua te permite permanecer ahí arriba. Si tú no estás conectado con el Mesías, si tú no estás conectado con Dios, no puedes accesar. Para tú llegar a ese lugar de encuentro con Dios, hay una parte de ti, amado hermano. Hay una responsabilidad en ti. Hay un reconocimiento en ti. Hay puertas celestiales que están supervisadas por diferentes ángeles. Y cada ángel de eso evalúa a esa persona. Cuando tú estás orando, cuando tú estás meditando y tú vas ascendiendo esas moradas celestes, cada uno de esos ángeles va, yo digo ángel, pero pueden ser arcángeles, seres espirituales que están ahí, son guardianes de esas puertas. Y esas puertas, cuando tú llegas a esa puerta, ese ser espiritual te evalúa y dice, no, aquí tú no entras, para abajo, para afuera. Y a medida, ahí hay otro, y te dice, hay otro momento que dice, sí, puedes entrar. Y cuando vas a la siguiente puerta, esos seres que están en la segunda puerta también te evalúan y dicen, no, aquí ya tú no alcanzas, tú no puedes, regrésate. Así que yo hablo lengua, ¿no? Esa gente no entiende, esos seres espirituales no entienden eso de que a ellos no les interesa que tú hables lengua o que tú tengas el que aparenta ser lo más santo de lo más santo, lo más religioso, como tú quieras. Esos seres espirituales no comen cuento. Es tu corazón y tu accionar. Es la sinceridad de tu ser, la pureza que hay en ti. Es tu conexión con Jesucristo, con el Mesías. Él es eso lo que te permite ir subiendo esos escalones y permanecer ahí, en las moradas celestes. Dios fue claro con David.
Tú quieres me construir un templo, tú me quieres construir un templo, perfecto, no hay problema. Yo te lo voy a dejar, voy a permitir que se construya un templo, pero tú has derramado mucha sangre, papá. Yo te amo, pero tú has derramado mucha sangre. Yo te amo, David, pero tú has derramado mucha sangre. ¿Qué hizo David? No, David entonces empezó a acumular porque Dios le concedió eso, que se iba a construir. Entonces empezó a acumular oro, madera, para que Salomón construyera el templo. Pero ese templo después se convirtió en el centro de la vida de todo judío. Y muchos judíos que actuaban mal, que actuaban impíamente, se ocultaban en ese templo. Y Dios le dice a ellos, ustedes pueden ocultarse lo que ustedes quieran. Ustedes pueden tener hacer una pantalla delante de que ustedes quieran, pero yo sé lo que hay en tu corazón. Los sacrificios que tú quieras hacerme, esto que lo otro, eso será para otra cosa, pero a mí tú no me lo estás haciendo mientras tu conducta no cambie. Vino Jesús. Los saduceos tenían en el templo una corrupción diabólica. Los saduceos, que eran los que controlaban el templo, que eran puestos por los romanos a dirigir el templo, esa gente eran un corazón podrido, en su mayoría. Los líderes, Caifás, Anás y toda esa gente estaban podridos. Y de otras denominaciones estaban podridos. No. Entonces, ¿qué pasó? Dios permite que el templo se destruya. Y hay 2000 años de exilio, donde la presencia de Dios anda moviéndose por diferentes lugares, porque el templo no está sentado. Entonces después vienen los católicos y vienen los protestantes. No, vamos a construir muchos templos, grandes templos. Mira, el templo más grande que este y que lo otro. Sí, construyan templos, todo lo que ustedes quieran. Si Dios, que fue el que autorizó la construcción del templo de Jerusalén, lo destruyó, ¿cuánto más no todos esos templos que ustedes andan construyendo por ahí, de que la iglesia más grande, los asientos, que ustedes tienen que cambiar su conducta, tienen que vivir conforme a lo que yo establezco? Y después el templo tiene sentido, los diezmos tienen sentido, pero hay que buscar la transformación interna de tu ser. Eso es lo que David dice aquí, y eso es lo que está en la Torá, en los profetas, en los escritos apostólicos, en los evangelios, es todo eso. Y después el templo y los sacrificios tienen sentido cuando en ti primero hay un cambio, hay un arrepentimiento genuino y un amor por conectarte con Dios, y un amor por Dios, y un amor por tu prójimo, y tus obras tienen que ser buenas. Obras malas no pueden conectarte con Dios, porque Dios todo lo que ha hecho es bueno, y todo lo que Él hace es bueno, y todo lo que Él ha mostrado es bueno. Así que tengan paz, amados hermanos, que Dios Todopoderoso infunda hálito, su Espíritu Santo sobre nosotros, en los méritos de Yeshua, y que podamos a caminar conforme a lo que Él establece. Shalom a todos, bendiciones.